Sí, yo voy a salir. Cápate, pero tú tienes que ser de negras. Bájatela. Vale. Pero me las puedo poner blancas o negras nunca más. No, blanco me deja. Se me da tiempo de la vuelta. No. ¿Qué digo? Porque ahí para no hacer eso. Ya, vale. Si no, todo lo que avanzamos lo retrocedemos. Muchas veces quiero dar una vuelta y volver a hacer esto. Ninguna. No podía. Saludos desde la ciudad guipuzcoana de Eibar, desde el estadio de Ipurúa, imágenes en directo del túnel de vestuarios del campo de Ipurúa. Vemos a los jugadores del Eibar y aparecen también los del Betis. Escuchemos los comentarios que se suceden en este túnel de vestuarios. Veíamos en imágenes en directo el ambiente que se respiraba en el túnel de vestuarios de Ipurúa en la ciudad de Eibar. Partido que va a enfrentar a la Sociedad Deportiva Eibar y al Real Betis Balompié, ambos equipos que ya saltan al terreno de juego para cerrar esta 12ª jornada de la Liga Santander. Noche fresca en Eibar, en la ciudad guipuzcoana, 8 grados de temperatura y un partido caliente el que nos espera, caliente sobre todo para el Eibar. Hay nervios en el conjunto azulgrana, en el vestuario armero, porque el Eibar lleva ya 7 jornadas sin ganar. Es 17º en la clasificación y tan solo un punto lo separa de la zona de descenso. Suma 8 puntos tras 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas, por lo que no tiene otra opción que resucitar y reafirmarse y reaccionar ante estos números. Veíamos anteriormente las dos aficiones, también aficionados del Betis que se han desplazado hasta Eibar para dar calor a los suyos. Y vemos el 11 que va a presentar la Sociedad Deportiva Eibar, el 11 que pone en juego José Luis Mendilibar, con Marco Dimitrovic bajo palos, línea de 4 con Ander Capa y David Junca en los laterales, Anaichar Villa y Paulo Oliveira, el portugués, como centrales, Ibi Takashi Nui, el japonés, en bandas, Dani García y Gonzalo Escalante como mediocentros, y la dupla atacante formada hoy por Charles Díaz y Sergi Enrique, el de Ciutadella. Vemos el colegiado del partido con ambos capitanes, con Joaquín por parte
del Real Betis Balompié y con Dani García, el de Zumárraga, por parte de la Sociedad Deportiva Eibar. El colegiado del partido, el señor José Luis González del Colegio Castellano Leones. El 11 del Betis, con alguna que otra novedad respecto al último partido de Liga. Antonio Adán bajo palos, Antonio Barragán y Risa Durmisi, que vuelve al 11 titular ya recuperado de la lesión, es una de las novedades. Aisa Mandi y Jordi Amal, la pareja de centrales. Javi García, el murciano, como medio centro. Víctor Camarasa y Fabián Ruiz acompañando a Javi García, con Joaquín Matías Nahuel, el argentino nacionalizado español, y Sergio León en punta de ataques. El 11 que presenta Quique Setién, el técnico cántabro del Real Betis Balompié. Un conjunto, el verde y blanco, que lleva 2 jornadas sin ganar. Perdió en el campo del Real Club Deportivo Español 1-0, y en la última jornada en casa no pasó del empate a 2 ante el Getafe. Por lo que el cuadro verde y blanco, que es octavo en la clasificación a 4 puntos de Europa, quiere volver de nuevo a la senda de la victoria para albergar esperanzas de poder acercarse un poquito más a zona europea, que es el gran objetivo del Real Betis Balompié esta temporada. Ha empezado el partido, mueve el balón el conjunto verde y blanco, llegando ya con peligro. Dimitrovic tuvo que salir del área para rechazar, recuperando el cuero. Fabián Ruiz ha empezado con ritmo el partido. Veíamos a Ibi, que había recuperado el balón y lo vuelve a tener el vallisoletano. Ha empezado ritmo alto, frenético de partido en este inicio en Ipurúa. 12ª jornada de la Liga Santander. 2 equipos que tienen números muy diferentes, a pesar, por ejemplo, en la faceta goleadora, el Eibar promedia 0 goles y medio por partido, cuando, atención, la primera llegada con peligro. Sergi Enric conectó este remate tras la combinación con Charles Díaz. No conectó bien el disparo, el de Ciutadella, y atrapó sin problemas Antonio Adán bajo palos. Sergi Enric. Este es Quique Setién, decíamos, del delantero del Eibar, que la temporada pasada lo rompió y que en este inicio no está teniendo tanta puntería ni tanta definición como demostró la campaña pasada con el conjunto armero. La presión del Eibar arriba, dificultando la salida del balón del Real Betis Balompié. Los equipos de Quique Setién, que les gusta construir el juego desde atrás, no buscar el balón directo, si es que no tienen otro remedio. Prefieren sacar el balón jugado desde atrás en corto. Jordi Amat para Aisa Mandi, basculando de izquierda a derecha. El Eibar sabe que si presiona arriba le puede dificultar la salida, como ha hecho en esta ocasión. No han tenido otro remedio que enviar un balón largo para que lo presionara Joaquín y también Sergio León. El rechace en el centro del campo, vuelve a recuperar el Real Betis Balompié. Juega Javi García para Fabián Ruiz, situado en banda derecha. El sevillano recupera de nuevo el balón el Real Betis Balompié. Un Real Betis que, por ejemplo, realizando los mismos remates, prácticamente un remate más por partido que el Eibar. Tiene un promedio goleador de prácticamente 2 goles por encuentro. 0,5 el Eibar. La eficacia, la efectividad habla por sí sola. Y en cuanto a goles en contra, el Eibar encaja alrededor, o tiene un promedio de 2,3 goles por partido encajado. El Real Betis Balompié 1,8. Según la estadística, según los números, hoy favorito el Real Betis, pero juega en Ipurúa, y Ipurúa es un campo difícil que el Eibar quiere volver a recuperar como Fortín esta temporada. No lo está consiguiendo. Tan solo ha sumado una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Pero quiere hacerse fuerte en casa. Hoy es una buena oportunidad ante el Real Betis Balompié, que ya juega en ataque. Balón en banda derecha para Antonio Barragán, golpeando este centro en el corazón del área. Rechazando de cabeza, bien situado Paulo Oliveira, el portugués. La anterior acción, Dani García se quejaba. No saquea Mendilibar, el de Zaldívar.
Tercera temporada dirigiendo los destinos del Eibar en su segunda etapa en el cuadro armero. Ya lo entrenó en el 2004. Temporada 2004-2005 en segunda división. A punto estuvo de ascender a primera en esa ocasión. En la división de plata del fútbol español. Estuvo una temporada ya y volvió en la 2015. Ya en la Liga Santander, tercera temporada que dirige los destinos del conjunto armero. Ha habido falta en ataque de Charles Díaz, del brasileño, así lo ha indicado el colegiado. La anterior acción, David Junca sobre Fabián Ruiz. Jugando de nuevo el Betis en zona defensiva es Jordi Amat, el ex blanquiazul, y que ha llegado esta temporada al Betis cedido por el Swansea inglés. Atención al ataque de Serge Enrich. Al cruce estuvo rápido Jordi Amat para rechazar el balón. Habrá saque de banda favorable al Eibar, prácticamente como si fuera un saque de esquina por la potencia en el saque de Ander Capa, el de Portugalete. Vamos a ver si opta por el saque largo dentro del área. Prefiere hacerlo en corto para Serge Enrique. El rechace lo recupera Ibi. Jugando el ex del Alcorcón. Prefiere retrasar el balón ante la buena presión que ejercía el Betis. Arriba la falta ahora sobre Takashi Nui, que acabó cometiendo Antonio Barragán. El lateral derecho, vemos de nuevo la opción. El pase era de Anajar Villa para Takashi Nui. La falta favorable al conjunto armero, que vuelve a jugar de nuevo desde atrás. Anajar Villa para David Junca. Pone un buen balón, preciso para Takashi Nui. Buen control del japonés, el ex del Eintracht. Balón dentro del área. De Serge Enrique, el pistolero de Ciutadella no perdona. Marca el conjunto armero. Marcó Serge Enrique el pase. Medido perfecto al espacio de Takashi Nui. Para que Serge Enrique, vemos de nuevo la repetición con un toque suave, sutil, envíe el balón al fondo de la portería verde y blanca. Se avanza en el marcador el conjunto armero. Marca Serge Enrique, que en este inicio de temporada no estaba teniendo tanta puntería como en la anterior, pero firma su segundo gol para avanzar y situar por delante en el marcador a la Sociedad Deportiva Eibar en el minuto 5 de partido. Eibar 1, Betis 0, 7 primera mitad. Segundo gol de esta temporada de Serge Enrique. Comentábamos anteriormente la dificultad que tiene para marcar el Eibar, pero esta vez ha empezado fuerte y con puntería. El gol ha llegado muy temprano, favorable a los intereses del conjunto azulgrana. El gol de Serge Enrique, el segundo de esta temporada. El máximo goleador empata con Charles Díaz, el brasileño, el de Belém. También ha anotado 2 goles esta temporada. Vemos a José Luis Mendilibar nervioso. Sabe que el partido de hoy es importantísimo. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Málaga es otro de los equipos que se encuentra inmerso en esta zona. Es antepenúltimo en la clasificación. Ganó. Se acercan los rivales directos. Y el Eibar no se puede despistar. Tiene que ir ya sumando de 3 en 3 en casa si quiere escaparse o mantener al menos una ventaja de más de un partido. 4 puntos serían en este caso respecto al descenso. Rechazando defensivamente Serge Enrique, trabajando, recupera el balón Javi García. El cuero a pies de Aissa Mandi, el argelino nacido en Francia, retrasando el cuero. El internacional argelino para Antonio Adán. Está en corto para Jordi Amat. Le devuelve el balón jugando en horizontal el Real Betis Balompié.
El Eibar, que ya no presiona tan arriba, que espera. Eso sí, bien situado ya en el centro del campo, cerrando espacios. Y el Betis con la dificultad de encontrar la línea de pase para poder construir. Rechazó David Junca con este peinado mohicano, el catalán, el de Riumors. El gerundense. La penetración es de Sergio León por banda derecha. Rechazó Marko Dimitrovic, el cancerbero serbio del Alcorcón, que con la lesión de Joel ha ocupado la posición de titular bajo palos en el conjunto armero. Va a poner el balón en juego Antonio Barragán. 1-0 gana el Eibar. Marcó Serge Enrique en el minuto 6 del primer tiempo. Y de nuevo vuelve el contragolpe del Eibar. Charles Díaz se encuentra ahí al suelo. La falta de Jordi Amat contundente. Verá cartulina amarilla del catalán. No se lo ha pensado dos veces el colegiado José Luis González, el de Ponferrada, del colegio castellano-leonés. Novena temporada dirigiendo en la máxima categoría del fútbol español, en la Liga Santander, la más atractiva, la más competitiva, la más interesante, la que pueden disfrutar aquí en Liga TV. Cartulina amarilla para Jordi Amat, el central del Real Betis Balompié. La falta favorable al Eibar, prácticamente en el vértice del área, como si fuera un saque de esquina abierto, un saque de esquina más cortito por la distancia. Takashi Nui, David Junca delante del balón. Vamos a ver cuál de los dos va a ejecutar este lanzamiento de falta. Se suman los centrales. Takashi Nui, jugada ensayada, balón para Nacho Villa, golpea con potencia, con violencia, el rechace no consiguió Paulo Oliveira, el otro central, darle la dirección oportuna. Vemos de nuevo jugada de pizarra, jugada estudiada, jugada de laboratorio. El zapatazo de Anaïs Arvilla desde el balcón del área, rechazó a Baña. A punto estuvo Paulo Oliveira de poder darle una buena dirección al balón tras el rechace de Antonio Adán. El cuero salió a la derecha de la portería del Real Betis Balompié. Vuelve a amenazar de nuevo el Eibar. Gana 1-0, presiona, busca, amenaza la portería de Antonio Adán para sumar el segundo. Camino del cuarto de hora de esta primera mitad. En Ipurúa, 8 grados de temperatura, fresco, pero partido caliente. Jugando Javi García, desplazamiento largo de balón en banda derecha. El ataque del conjunto verde y blanco intentaba Fabián Ruiz a Sergio León, que había caído en banda derecha. El cordobés, el de Palma del Río, darle continuidad a la acción. Vemos de nuevo la opción del gol, la jugada del gol, que lo celebra Serge Enrique con la colaboración de Jordi Amat. Es Jordi Amat quien toca el balón y lo acaba enviando al fondo de la portería. Veremos en el acta a quién le da el gol el colegiado, pero en la repetición se ha podido apreciar que el jugador que toca el esférico es Jordi Amat, que Serge Enrique prácticamente lo acompaña sin tocar. Lo celebra el delantero de Ciutadella, pero en la repetición se ha podido apreciar que el jugador en tocar el balón es Jordi Amat, por lo que podríamos decir que es gol en propia puerta, pero veremos en el acta arbitral qué es lo que concede el colegiado. De momento haya marcado Jordi Amat o haya marcado Serge Enrique, el 1-0 campeón. El marcador no varía. Victoria para el Eibar. Marko Dimitrovic va a poner el balón en juego, golpeando con pierna izquierda al portero serbio. Balonazo largo que gana en el salto Serge Enrique con Charles Díaz llevándose el balón. El ex del Numancia. Tercera temporada, aquí lo vemos en imágenes a Serge Enrique.
Se ayudó con el brazo izquierdo para controlar el balón. La falta es clara. Balón que recupera de nuevo el Real Betis Balompié. Camino del cuarto de hora de esta primera mitad en Ipurúa. 1-0. Rompe momentáneamente estas 7 jornadas sin ganar el Eibar, pero queda mucho partido todavía por delante y el Betis ya nos tiene acostumbrados a remontadas y a partidos espectaculares. Balón que pierde Javi García. Recupera de nuevo el Eibar saliendo al contragolpe. Banda derecha es Ibi. Cerrando Matías Nahuel, el de Rosario. Ibi marcha por velocidad. El vallisoletano pone el balón, corazón del área. Sergi Enric volvió a llegar con peligro. Remate de cabeza que se pierde a la derecha de la portería de Antonio Adán. Intuitivo el delantero de Ciutadella. De nuevo vemos el centro de Ibi. Qué bien llegó. No consiguió conectar con precisión y potencia este testarazo de cabeza. Vemos los números: 4 llegadas ya del Eibar, ninguna del Real Betis Balompié. Muchos problemas para el equipo de Quique Setién para sacar el balón jugado. Presiona arriba el 11 de José Luis Mendilibar, cerrando espacios. Vemos el dibujo en estas imágenes maravillosas. La presión con 2 líneas, cerrando espacios. Takashi Nui en banda izquierda, Ibi en banda derecha. Sergi Enric y Charles Díaz presionan arriba. Ha salido ahora bien el Betis. Balón que juega Sergio León. Va a buscar, amenaza el disparo. La temporada pasada con Osasuna ya le hizo 2 goles al Eibar aquí en este estadio, en Ipurúa. Doblete de Sergio León. Hoy quiere repetir de nuevo actuación. Vamos a ver si lo consigue. La acción que ha quedado invalidada por fuera de juego de Antonio Barragán. Aquí vemos en imágenes el lateral derecho, y José Luis Mendilibar, que no para quieto. Daba la sensación que se encontraba en línea con David Chunca. Y los jugadores del Betis en el banquillo resguardándose con mantas del frío. La temperatura es baja, 8 grados. Y va cayendo en la fría noche de Eibar, de la ciudad guipuzcoana. Juega de nuevo el Real Betis Balompié. Balón abierto en banda izquierda. Risa Durmisi intentaba este balón profundo, largo. Sin precisión, llega directamente a las manos de Marko Dimitrovic. El banquillo del Eibar más acostumbrado a estas bajas temperaturas. Ahí no hay mantas para cubrirse. Nos referíamos. El balón que rechaza de cabeza Jordi Amat. Recupera Javi García en corto atrás para Risa Durmisi. Este todavía más atrás para Antonio Adán. Se acercaba a Aissa Mandi y finalmente Antonio Adán, que opta por jugar en corto con Aissa Mandi. Daba la sensación que iba a buscar un balón largo para que descolgara o intentara descolgar Sergio León y buscar segundas jugadas más próximas a la portería de Marko Dimitrovic, ante la dificultad por la presión alta que está ejerciendo el Eibar. Una de las alternativas es buscar segundas acciones con balones largos que pudiera descolgar Sergio León y encontrar a Joaquín, Fabián Ruiz, Matías Nahuel y Víctor Camarasa en segunda línea. Aquí vemos a Joaquín, cumple hoy su partido número 250 con la camiseta verde y blanca. Aissa Mandi, el toque sutil, genial, para habilitar y darle velocidad al balón de Joaquín. No lo aprovechó Antonio Barragán y de nuevo, como los cangrejos, balón atrás. Antonio Adán, Aissa Mandi, Fabián Ruiz. Construye pero con mucha lentitud y con dificultad de superar las líneas de presión muy arriba. Primero, la primera línea formada por Charles Díaz y Sergi Enric. La segunda con Takashi Nui, Ibi, Dani García y Gonzalo Escalante. A punto de recuperar y de llevarse el balón Dani García, el capitán, el de Zumárraga. Puede
el Real Betis salir de esta presión. Conectan con Joaquín. Joaquín ponía el pase largo, balón que recupera y juega. Y recorta y lo acaba perdiendo Víctor Camarasa. La falta de Javi García sobre Sergi Enric. El de Mula, el murciano. El ex del Zenit de San Petersburgo. Jugador formado en la cantera del Real Madrid. Javi García. La brújula de Quique Setién en el centro del campo. El jugador que le da criterio, más que criterio. Sostén. Es el esqueleto del Real Betis Balompié. Javi García, quien consigue que no se descuelgue tanto el centro del campo con la línea defensiva. La presión de Ibi, el balón que se perdió por línea de fondo. Habrá saque de puerta favorable al Real Betis Balompié. El ancla del Real Betis sería Javi García. Vemos aquí que Setién, el técnico cántabro, primera temporada en el Real Betis Balompié. Cinco victorias, tan solo una fuera de casa en el Bernabéu. Ahí es nada, pero le cuesta fuera de casa obtener buenos resultados. Una victoria, un empate y 3 derrotas. La presión de Eibar. Se le apagan las luces al Real Betis para sacar el balón jugado desde atrás con mucha dificultad. De momento se le está complicando al conjunto verde y blanco el poder ejercer o realizar su juego. Recupera el balón Joaquín. Joaquín combina con Javi García, de nuevo el balón para Joaquín, al suelo. La falta era con Víctor Camarasa, quien había hecho la pared. Y cartulina amarilla que enseña al colegiado José Luis González. Vemos de nuevo la opción. El agarrón de Gonzalo Escalante. Cartulina amarilla para el de Bellavista, el argentino, el ex del Catania. Había conseguido encontrar camino, pasillo el Real Betis, saliendo de la presión asfixiante que ejerce el Eibar arriba, muy arriba. Ahora esperando prácticamente en el círculo central, pero ya vemos a Charles Díaz y a Sergi Enric. Se añade en esta presión Takashi Nui. Antonio Adán ha optado por primera vez en buscar este balón largo para Joaquín. Y hay falta de David Junca. El agarrón del lateral izquierdo sobre Joaquín. El capitán verde y blanco. Cartulina amarilla. La que vio anteriormente Gonzalo Escalante. Aquí no, aquí ha habido tan solo falta de David Junca. El balón que lo va a poner en juego Risa Durmisi, el danés, el ex del Brøndby. Segunda temporada en el Real Betis Balompié. Todas las faltas, saques de esquina, acostumbra a ejecutarlas. Acostumbra a ejecutarlos Risa Durmisi. Va a golpear con pierna izquierda el balón dentro del área. Piden unas manos, reclaman los jugadores del Betis en este rechazo. Recupera Eibar, sacando el balón, intentando salir con velocidad. Balón a pies de Takashi Nui. Mala entrega, recupera el Betis. Puede aprovechar esta opción, la combinación, jugando Víctor Camarasa. Buen movimiento del valenciano. La media vuelta intentaba asistir en banda derecha para Joaquín, pero el pase no llegó al gaditano. Antonio Barragán fue el último jugador en tocar. Habrá saque de banda favorable a Eibar. Vemos la opción repetida, el rechace de David Junca y el balón que se estrella en el brazo de Charles Díaz. Es lo que reclamaban los jugadores del Real Betis Balompié, una mano completamente involuntaria. Sin haberlo visto, porque estaba de espaldas al balón Charles Díaz. Entendemos que el colegiado ha aplicado perfectamente el reglamento
y ha dejado continuar la jugada, la acción. Balón que recupera de nuevo el Real Betis Balompié, camino de la media hora de juego en Ipurúa. Continúa la victoria Armira 1-0, la victoria del conjunto azulgrana. Marcó Jordi Amat en propia puerta, todo que lo celebró Sergi Enric, que estaba cerca de la jugada. Veremos qué es lo que pondrá el acta, si se le otorga a Sergi Enric o a Jordi Amat, porque la jugada en a primer golpe de vista es confusa, porque el centro es de Takashi Nui, va por el balón Sergi Enric. Esta es la jugada del gol, vean el pase que dibuja Takashi Nui, magnífico el movimiento de Sergi Enric, y sí que da la sensación en esta toma que el jugador en rematar, y lo celebra evidentemente Sergi Enric, pero hay repeticiones donde se puede apreciar que es Jordi Amat en el momento, el central del Real Betis, que cuando quiere evitar el remate de Sergi Enric, que es el último jugador en tocar el balón. Jordi Amat, que abre el balón, oxigena en banda derecha para Antonio Barragán, con muchos problemas el Real Betis por la presión alta que está realizando, ejerciendo el Eibar. Aparecía Ibi. Saliendo Jordi Amat, encuentra Joaquín, encuentra pasillo, vía, camino, balón en banda derecha de Antonio Barragán para Fabián Ruiz. Pierde el cuero en la construcción el Real Betis. Necesita ser preciso el conjunto andaluz, el equipo verde y blanco, si quiere superar la presión del Eibar. La acción de Ibi fue al suelo, no hay falta. El asistente cerca de la jugada dejó continuar el juego. La caída de Ibi entre Risa Durmisi. Balón que juega de nuevo el Real Betis Balompié. Eisa Mandi para Antonio Barragán, está abriendo todavía más a la derecha para Fabián Ruiz, jugando el sevillano como interior derecho, conduciendo y tocando para Jordi Amat. Balón largo del central catalán, muy largo. Sergio León, que le pida más pausa y que no se precipite. El balón de Jordi Amat sin precisión, se perdió fuera del terreno de juego, había caído en banda izquierda. Sergio León pedía el balón al pie y se lo envió al espacio sideral prácticamente. Balón que recupera de nuevo el Real Betis Balompié, jugando Fabián Ruiz para Javi García, este para Risa Durmisi, presiona Ibi. Balón para Joaquín, le marchó 1 metro y apareció Gonzalo Escalante para recuperar el cuero. Takashi Nui, Sergi Enric abriendo en banda derecha. La acción es de Ander Capa, el de Portugalete, cerrando Nahuel, el de Rosario. Balón para Takashi Nui, el japonés. Este envía atrás para el portugués Paulo Oliveira y combina con el navarro Anaïs Arvilla. Banda izquierda para el catalán David Junca. Este pone un centro en el balcón del área donde buscaba el remate el de Ciutadella, Sergi Enric, y acaba disparando el vallisoletano Iván Alejo Ibi. El balón que se perdió a la izquierda de la portería de Antonio Adán, el madrileño. Son 27 minutos los que se llevan cumplidos de juego de la primera mitad en Ipurúa. Camino de la media hora, continúa la victoria. Armira 1-0. Sonríe Pedro León, lesionado, está viendo el partido. El jugador de Eibar desde las gradas de Ipurúa. Una baja sensible, notable, importantísima, que la está notando y mucho el Eibar. Tiene a Pedro León, a Fran Rico, a Cristian Rivera, a Iván Ramis y a Joel lesionados. Y sin duda alguna, tantas ausencias se notan. Y son lesiones que las está arrastrando desde inicio de temporada. Sergi Enric puso este balón en el segundo palo. Aparecía amenazante Takashi Nui, Antonio Barragán. Antonio Barragán envió el balón. Saque de esquina. Qué profundidad le está dando Ibi por banda derecha al Eibar. Cómo llega el ex del Alcorcón, jugador formado en el Atlético B, Atlético de Madrid. También estuvo en el Villarreal B.
Este joven jugador de 22 años a que vemos en imágenes, Iván Alejo, Ivi. Alejo es el nombre que lleva impreso en la camiseta. Ivi, el centro de David Juncal. ¡Gol! ¡Qué bueno que viniste, viejo! Marco Escalante. El 2-0 para el Eibar. Remate de cabeza. Inapelable el testarazo de Gonzalo Escalante para situar el 2-0 en el marcador en el 29. El rostro de Sergio León lo dice todo. Desarbolado, desconcertado el Real Betis Balompié. El centro es de David Junca y el remate de cabeza a placer de Gonzalo Escalante para situar el 2-0 en el marcador. Vendido Antonio Adán. Remate prácticamente en el interior de la pequeña. Una vez más la acción repetida, libre de marca, solo remató Gonzalo Escalante. Buen centro el que puso el ex del Girona, David Junca, para ofrecerle en bandeja el gol a Gonzalo Escalante. 2-0, un Eibar que promedia 0 goles y medio por partido. Ha sumado ya 2 en media hora, rompiendo registros. El conjunto armero, que quiere volver a recuperar, y Ipurúa quiere volver a hacer del estadio de la ciudad de Eibar un auténtico fortín. Y el Betis, que continúa sin reaccionar, lleva 2 jornadas sin ganar. Y si no lo remedia una reacción extraordinaria, puede sumar su tercer partido sin conocer la victoria, pero queda mucho encuentro por delante. Debe reaccionar el Betis. Queda toda la segunda mitad de 15 minutos de este primer tiempo todavía por delante. El conjunto verdiblanco todavía no ha rematado entre los 3 palos. Esta es la peor noticia para el Real Betis. Balón abierto en banda derecha para Joaquín. No está encontrando camino hacia la portería de Marco Dimitrovic. Joaquín busca la jugada individual. Acaba perdiendo el balón. Lo recupera de nuevo el conjunto verdiblanco. Era Víctor Camarasa. Balón abierto en banda derecha para Fabián Ruiz. La presión del Eibar, asfixiante, agobiante, incisiva. Joaquín pedía falta, reclamaba, solicitaba. No la ha señalado el colegiado. Es esta acción, la entrada por detrás de Takashi Nui. Vuelve a jugar el Betis. Jordi Amat abriendo banda izquierda para Risa Durmisi. Le devuelve el balón al central. 32, círculo central. Balón abierto, oxigenando en banda derecha para Joaquín. Buen control del gaditano, recortando, pero aparece el japonés trabajador Takashi Nui, el ex del Eintracht, para recuperar el cuero. Conservándolo Dani García, el de Zumárraga, el capitán. Habrá saque de banda de nuevo favorable al Real Betis. ...32, primera mitad, superada la media hora de juego. Camino ya del tramo final del primer tiempo. Ipurúa gana el Eibar 2-0. Cae el Betis. El Betis, que sueña con Europa, se encuentra a 4 puntos de posiciones europeas, pero de nuevo vuelve a naufragar. Lo hace ahora en Ipurúa. Lo hizo hace 2 jornadas fuera de casa en Cornellà del Prat ante el Español. Perdió por la mínima 1-0. Y es que fuera de casa el Betis tan solo ha ganado un partido. Ha perdido en el campo del Fútbol Club Barcelona, en el campo del Villarreal, en el campo del Real Club Deportivo Español, y está cayendo en el campo del Eibar. Saca el balón Ander Capa. El de Portugalete envía un balón largo, profundo, rechazando de cabeza, recuperando, aunque de nuevo apareció la figura de Gonzalo Escalante para poner un balón de nuevo en carrera para Ivi, fuera de juego de Ivi Alejo. Balón que recupera de nuevo el Real Betis Balompié. Va a poner el cuero en movimiento
el esférico. Jordi Amat, José Luis Mendilibar, hoy más contento, más satisfecho con el trabajo de sus jugadores. Un Eibar que tan solo había ganado un partido en casa ante el Leganés, 1-0. El resto, empates. Los dos últimos partidos en casa los había empatado ante Deportivo y Levante, a 0 y a 2 respectivamente. Pero había caído en casa ante el Athletic Club 0-1, ante el Celta 0-4. Victorias, hay derrotas dolorosas, sobre todo la del Celta ante el conjunto gallego. 0-4 cayó el Eibar en la jornada número 6. Es cierto, ya ha llovido, pero el Eibar necesita, con victorias, volver a recobrar la confianza en casa. Falta lateral favorable al conjunto armero, al equipo azulgrana, al conjunto vasco. David Junca y Takashi Inui delante del balón. Pone buenos centros, David Junca golpea bien. También lo hace el japonés, pero preparado. David Junca con pierna izquierda. El balón quedó un poco corto, rechazó de cabeza Joaquín. Recupera Ander Capa. Atrás para Naich Arvilla. Cambio de orientación, oxigenando el juego. Era complicado darle la precisión oportuna, pero se había movido bien Alejo en banda izquierda para abrir todavía más el campo. Sale el Betis. Esa risa Durmisi. El balón de Joaquín para Matías Nahuel. Cambiado de banda, el gaditano. Se ha situado el rosarino en banda derecha, el andaluz en banda izquierda, viendo que no encontraban camino hacia la portería de Marko Dimitrovic. Han preferido hacer un cambio de posición. La acción que ha acabado con Charles Díaz, el brasileño, el de Belém, a quien vemos en imágenes, por los suelos. La entrada fue de Aissa Mandi, el argelino. La opción repetida llegó tarde y se lo llevó por delante. La falta, centro del campo. La protestaba Mendilibar. La señaló el colegiado, el señor José Luis González, a quien vemos en imágenes. De Ponferrada, 9 ya temporadas dirigiendo en la máxima categoría del fútbol español, en la Liga Santander, jugando Alejo y Vialejo. El centro de Ander Capa quedó corto. Intenta recuperar el Betis. Llegó contundente a Naich Arvilla. Se llevó por delante a Matías Nahuel y ve cartulina amarilla. El central navarro, actuando de central, más su posición natural es de carrilero, de lateral derecho por la derecha. Vemos de nuevo la acción dura, no midió bien y barrió a Matías Nahuel. Apareció también Sergio León, pero quien recibió el mayor impacto fue el de Rosario, jugador cedido por el Villarreal, internacional con la selección española en categorías sub-21, diría. Balón colgado desde el costado derecho directamente a manos de Marko Dimitrovic. Lo probó Joaquín. Camino del 45. En Ipurúa sonríe la victoria al Eibar. Más incisivo. Se está jugando a lo que propone el Eibar. El Betis no consigue imponer su guión de partido. Y el marcador lo refleja con este 2-0. Los goles de Sergi Enrique y Gonzalo Escalante. Aunque el primero hay dudas si fue en propia puerta de Jordi Amat. Alejo pone un balón envenenado. Daba la sensación que buscaba un centro, que se convirtió en un chut que salió a la izquierda de la portería de Antonio Adán. Vemos el mapa de calor, el mapa de acción de Gonzalo Escalante, por donde se ubica y donde sus acciones son más constantes. Balón que recupera de nuevo el Eibar. Sergio León desesperado.
Jugando Takashi Inui, buscando el costado izquierdo. El japonés le cerró el camino en la presión Matías Nahuel. Muy retrasado. El argentino recupera de nuevo el balón, el conjunto verde y blanco. Jugando Javi García para Riza Durmisi. Este se apoya en corto con Jordi Amat. Y aquí empiezan ya los problemas para el Betis. La presión alta del Eibar. No encuentran pasillos. Esta vez sí a Javi García, que pone un buen balón para Sergio León. Cae en banda derecha, pisa el área. Encara a Naixar Villa. Balón atrás para Javi García. Va a buscar el disparo que se estrella en Dani García. Recupera de nuevo el Real Betis. Habrá saque de esquina para el conjunto verde y blanco. Será el primero del partido para el Real Betis Balompié. Camino del 40. Marko Dimitrovic dando órdenes de las marcas que deben ocupar sus compañeros. El balón en el corazón del área le llegó en buena posición a Fabián Ruiz. Vuelve a recuperar el cuero el sevillano. Va a poner el centro. Javi García intenta llegar. El trabajo defensivo de Charles Díaz desestabilizó al medio centro murciano del Real Betis. Vuelve a recuperar Matías Nahuel. Buena acción de Matías Nahuel. Balón abierto, banda derecha para Joaquín el gaditano. Va a encarar a David Junca. Va a poner el centro. Cerró bien David Junca. Estuvo rápido el jugador del Eibar. Vemos de nuevo la repetición. La caída de Javi García. La pugna con Charles Díaz. Balón a pies de Antonio Barragán. Balón retrasado para Isa Mandi. Cerca del balcón del área. Se equivocó en este pase tan profundo para Joaquín. No consigue llegar el gaditano. Se pierde por línea de fondo. Vemos la acción del segundo gol. Cómo le pierden la marca Gonzalo Escalante. El centro de David Junca es fabuloso, preciso, maravilloso, milimétrico. Y el remate de cabeza a placer de Gonzalo Escalante, cruzando un testarazo inapelable ante una defensa verde y blanca y su entrenador, que movían la cabeza de lado a lado diciendo no puede ser, pero sí lo es. 2-0 gana el Eibar. Balón colgado, rechaza de cabeza a Javi García. Recupera el balón Alejo. Ander Capa y Alejo. Llega prácticamente en línea de fondo. Pone el centro. Segundo palo esperabas. Sergi Enrique esta vez se anticipó Antonio Adán para atrapar el cuero en el interior de la pequeña. 4 para el 45. En esta acción se refleja las dificultades que tiene el Real Betis Balompié de sacar el balón jugado desde atrás. Buscó Antonio Adán el pase largo y preciso sobre Joaquín, que consiguió descolgar para una segunda jugada en la que no puede evolucionar Fabián Ruiz. Rechazó a Naixar Villa en el cuerpo, en las piernas, mejor dicho, del jugador sevillano del Betis. Saque de banda favorable al Eibar. David Junca lo pone en acción. El balón, Takashi Inui tocó el cuero y presionó rápidamente como un cohete el japonés. Qué carrera se pegó y a punto estuvo de llegar Ibi. Alejo en la segunda acción de presión armera. Mendilibar aplaude desde el banquillo, desde la banda, por la presión que han realizado sus jugadores, la intensidad, el ritmo que le están poniendo al partido, superando a un Real Betis Balompié que quiere el balón pero que no consigue hasta el momento superar la presión. Sí, en esta acción lo ha conseguido Fabián Ruiz, banda derecha. Faltó precisión en el pase. Recupera de nuevo el conjunto armero intentando salir al contragolpe, aguantando el balón Charles Díaz. El Edge del Málaga. Saque de banda favorable al Eibar. Primer tiempo de claro color azulgrana. Mendilibar de pie y Quique Setién sentado. Son una metáfora de lo que estamos viendo sobre el terreno de juego. En sus conjuntos, en sus equipos. Jugando Riza Durmisi. Balón atrás para Jordi Amat. Jordi Amat abriendo banda derecha para
Antonio Barragán. Este encuentra a Fabián Ruiz. Vamos a ver si construye algo interesante el jugador sevillano del Real Betis Balompié. Joaquín. Antonio Barragán y Joaquín. Encuentra a Jordi Amat muchas dificultades para construir el juego en la zona de creación en 3 cuartos para el Real Betis, abriendo, oxigenando en la izquierda. Risa Durmisi recorta, pero de nuevo jugando atrás para Javi García. Pone un balón largo. Atención a Joaquín, que a punto está de llegar tras tocar a Naizar Villa. Pide saque de esquina. No lo concede el asistente. Lo reclama Joaquín. Veremos la acción. No hay fuera de juego porque sale correctamente. Toca a Naizar Villa. Busca el control Joaquín, pero no puede. Sí que lo peina a Naizar Villa. Vamos a ver si Joaquín da la sensación que lo roza con la rodilla derecha. Entiende que no lo llegó a tocar Joaquín, pero el asistente entiende que sí. Por lo que el balón lo recuperó el Eibar. A punto de llegar ya al 45 de esta primera mitad en estos instantes. Y el colegiado, que no añade ni un segundo prácticamente, finaliza el primer tiempo. Ipurúa, victoria del Eibar. 2-0. Los goles de Sergio Enrique Gonzalo Escalante. Un Eibar muy superior al Real Betis, que consigue implantar el guión del partido deseado. El equipo armero intenso, profundo, presionando ante un Real Betis que no sabe cómo sacarse de encima esta presión asfixiante del 11 azulgrana. 2-0, gana el Eibar. Veremos si el panorama cambia en el segundo tiempo, si el paisaje es el mismo, si el Eibar continúa imponiendo su guión de partido o bien el Betis reacciona. Lo viviremos, lo explicaremos, lo contaremos aquí en Liga TV cuando empiece la segunda mitad. De momento, primer tiempo, Ipurúa, Eibar 2, Betis 0.
Frío, sí, sitios de frío. Su puta madre. Escúchame, vale, vamos hablando de otra cosa, ¿vale? Espera, falta. Saludos de nuevo desde el estadio de Ipurúa, en la ciudad de Eibar, la ciudad guipuzcoana de Eibar, para vivir la segunda mitad del partido que enfrenta al conjunto armero, al Eibar, ante el Real Betis Balompié. 2-0, Sergi Enrique, a quien vemos en imágenes, uno de los protagonistas del partido, junto a Charles Díaz, la dupla atacante del 11 azulgrana que dirige José Luis Mendilibar, que hasta el momento es amo y señor del partido, también del marcador. 2-0, muy superior el Eibar al Real Betis Balompié, que se le está atragantando el juego del conjunto guipuzcoano. Ya hace varias jornadas que el Real Betis Balompié tiene problemas cuando se le presiona arriba con un 4-4-2, dos líneas de presión muy altas, como la que está ejerciendo hoy el Eibar, que en esta primera mitad ha maniatado completamente el juego del Real Betis, que no ha conseguido salir de esta presión asfixiante. Vamos a ver si en esta segunda mitad consigue encontrar la pócima, la receta, la fórmula para poder superar esta presión y encontrar el camino hacia la portería de Marko Dimitrovic. O bien el Eibar sigue con el mismo paisaje, con el mismo guión. Atención ya, la primera acción de ataque, la primera amenaza con el disparo de Sergi Enrique. El autor del gol, del primer gol del Eibar. Bien es cierto que en las imágenes se puede apreciar que el último jugador en tocar el cuero es Jordi Amat en el rechace, pero en el acta arbitral probablemente y la Liga le acabe otorgando el gol a Sergi Enrique, que lo estaba disputando el balón. Y que también ha sido protagonista en la acción del primer gol del Eibar. El segundo de Escalante, tras un testarazo de cabeza impresionante en la pequeña. Le había perdido la marca, la zaga verde y blanca, y no perdonó al argentino. No hay cambios. Pueden apreciar en los rótulos que salen abajo en su monitor de televisión el nombre de los jugadores que actúan para el Eibar y para el Real Betis en esta segunda mitad. El Eibar con Marko Dimitrovic, bajo palos Ander Capa, Junca, Arbilla y Oliveira la línea defensiva, Dani García y Escalante medio centros, Ibi, Alejo y Takashi Nui cayendo en bandas, Charles Díaz y Sergi Enrique punta de ataque. El Betis con Antonio Adán bajo palos, Antonio Barragán y Durbisi en bandas, Aisa Mandi y Jordi Amat, la pareja de centrales, Javi García como jugador ancla, Víctor Camaras a Fabián Ruiz, ayudando como interiores Joaquín y Matías Nahuel cayendo en bandas, y Sergio León en punta de ataque. Juega el Real Betis Balompié, que intenta en este segundo tiempo
llegar a la portería de Marko Dimitrovic, cosa que ha hecho muy poquito en la primera mitad. Apenas ha inquietado la portería del serbio Marko Dimitrovic, jugando al contragolpe, sorprendiendo, llegando a Anderkapa, intentando poner este balón en el corazón del área. Para Serge Enric, vuelve a recuperar el de Portugalete, llegando Charles Díaz. El brasileño a punto de conectar con Serge Enric. El balón se perdió a la izquierda de la portería de Antonio Adán. El centro de primeras de Ibi Alejo. Charles Díaz tocó el balón, no consiguió conectar el pase con Serge Enric. Antonio Adán con pierna izquierda, superando las líneas de presión con balones largos, profundos. Ahora el Betis prefiere optar por esta opción del balón largo antes que sacarlo jugado desde atrás, donde se le está atragantando la presión del Eibar. Balonazo largo de Marko Dimitrovic. El Eibar quiere que el balón y la acción se juegue cerca de la portería de Antonio Adán, que saca el cuero para Javi García. Movimiento, el reverso, acaba perdiendo el cuero, salía del fuera de juego Serge Enric, por lo que el balón lo recupera de nuevo el Betis. En este inicio de la segunda mitad, la asistencia cerca de, superando los 4.000, 4.638, no se llega a los 5.000 espectadores hoy en Ipurúa. Estadio construido, recordemos, en el año 1947. En el 2015 ya se ejerció la primera remodelación y pendiente de realizar la segunda. Recupera el Eibar, balón en zona de creación, aquí puede crear peligro Charles Díaz, al espacio para Ibi Alejo, quedó demasiado largo el pase, atrapó el cuero Antonio Adán. Peligrosísimo, el Eibar lo tiene claro, robar en zona de creación, salir rápido, dificultar la salida de un Betis que sigue sin encontrar el camino para superar líneas de pase, que cierra constantemente con su intensidad y la presión que está ejerciendo el Eibar. Balón largo, Aissa Mandi envía el balón fuera del terreno de juego ante la presión de Serge Enric. Este es Jordi Amat, fue Jordi Amat quien rechazó el balón, no Aissa Mandi. Y habrá saque de banda favorable al Eibar. Charles Díaz, él es del Málaga, que lleva anotados 2 goles esta temporada. Takashi Inui amenazaba con esta diagonal. Recupera Antonio Barragán para Joaquín, con mucha dificultad para sacar el balón ante la presión. Armera, habrá saque de banda favorable. Quien presionaba era Dani García, quien veíamos en imágenes, el capitán, el de Zumárraga, el ex Churi Urdin. Ya toda una institución en el Eibar, 6 temporadas. Sacando el cuero a Sergio León para Matías Samuel, recortando el argentino, pero Anderkapa la acabó robando el cuero. El de Portugalete conecta con Charles Díaz, la pelea en el círculo central. Dani García abriendo, oxigenando para Takashi Inui. Por la izquierda evoluciona el japonés, lo dobla David Junkar, recibe el lateral izquierdo catalán. Va a poner el centro, aunque amaga y llega hasta línea de fondo y fuerza el saque de esquina. Lo envió Antonio Barragán, el balón a córner favorable al Eibar. Y vemos en imágenes a Serge Enric, 2 goles esta temporada, contando el de hoy. Jordi Amat lo marca de cerca, saque de esquina, es peligrosísimo el Eibar, a balón parado. David Junkar lo va a ejecutar golpeando con pierna izquierda, balón corazón del área. Remató de cabeza Paulo Oliveira, el portugués, el ex del Sporting de Portugal. Remate de cabeza forzado tras ganarle la opción a Víctor Camarasa. Se perdió por
por encima de la portería de Antonio Adán, que ahora ha arriesgado con este recorte en el interior de la pequeña. Recupera de nuevo el Eibar, más intenso, más eléctrico, mejor posicionado el conjunto armero, jugando a Issa Mandi. El balón de Víctor Camarasa, Javi García, a Issa Mandi, de nuevo recibe el murciano en corto para Jordi Amat, con dificultades, de nuevo combina y se apoya en Javi García, le devuelve el cuero a Jordi Amat, abriendo para Antonio Barragán, este le devuelve a Jordi Amat. El ex del Swansea, abriendo en banda izquierda, encuentra a Matías Nahuel, va a poner el centro, era Risa Durmisi, perdón, el danés, quien había llegado hasta línea de fondo, jugando Víctor Camarasa, el balón para Nahuel, recorda el rosarino, balón atrás para Risa Durmisi, el Betis intenta cocinar la jugada cerca del área del Eibar, que miren la portería. Se ha escuchado desde el banquillo del Betis mirar puerta, porque los jugadores verdiblancos están jugando más en horizontal que no en vertical. Camarasa, Jordi Amat en corto de nuevo para Víctor Camarasa, jugando el valenciano. Él es de Levante, atención, el balón profundo, encontró vía de pase para Sergio León, no atinó en el remate. Ahora sí que hubo un buen movimiento de ruptura de Sergio León, el pase de Víctor Camarasa, fantástico el control, pero el remate cruzado le marchó desviado ante la salida de Marko Dimitrovic. La primera llegada con peligro del Betis se produce en el 54. Y el doble cambio no tarda. Quique Setién en dar entrada a Andrés Guardado, el mexicano, titularísimo en el Betis, pero que tras sus 2 partidos con México no ha salido en el 11 titular. Atención a Charles Díaz, la caída, habrá penalti. Habrá penalti de Issa Mandi, que verá la cartulina roja además. Mamma mía, cómo se le complica el partido al Betis. Cuando Quique Setién preparaba los 2 cambios, la entrada de Toni Sanabria y Andrés Guardado, se produce esta acción fuera del área, es el agarrón, la caída dentro. El agarrón empieza fuera del área, vemos de nuevo la acción aquí. Es difícil apreciar y decidir, porque el agarrón sí que da la sensación que se produce antes de pisar el área, pero ya el jugador se encuentra sobre la línea. Complicadísimo acertar. El colegiado del Colegio Castellano Leonés, José Luis González, ha señalado la pena máxima a los 11 metros y ha expulsado a Issa Mandi por ser el último jugador. Charles Díaz, 11 metros, punto fatídico para prácticamente cerrar el partido. Aunque con el Betis todo es posible. Ahí va Charles Díaz. 3-0, ejecutó por el centro, se lanzó, se venció a su izquierda Antonio Adán. 3-0, el partido se pone prácticamente casi imposible para el Betis. Vemos a Fabián Ruiz, esta es la acción. No hay fuera de juego, qué bien le gana la espalda Charles Díaz a los centrales. Y aquí se produce el agarrón, sí que es fuera del área, pero Charles Díaz ya está entrando dentro. Muy difícil de ver. Complicadísimo, si viendo las repeticiones tenerlo claro, imagínense para el árbitro, que tiene que decidir en décimas de segundo. Por el centro, si no se llega a mover Antonio Adán lo para, pero
se venció a su izquierda y Charles Díaz transforma el tercer gol y su tercer gol esta temporada. Marcha Matías Nahuel, entra Andrés Guardado. Y la entrada de Toni Sanabria queda congelada de momento, por el hecho que el Betis juega con 10 jugadores. Por la expulsión de Aissa Mandi. Y el Eibar que quiere más, que quiere darse un festín. El conjunto armenio, que promediaba antes de empezar el partido 0 goles y medio por encuentro, ha anotado 3 de una tacada. Y así de bien se lo pasa la afición del Eibar. Saque de esquina para el conjunto de José Luis Mendilibar. Mar camino. ¿Dónde se pone Risa?, decía Andrés Guardado a sus compañeros. Se refería a Risa Durmisi, el lateral izquierdo. ¿Dónde se sitúa en la marca en este saque de esquina? Que bota Takashi en el primer palo. Maravilloso el estadio de Ipurúa, se escucha todo. Las órdenes de los banquillos, los comentarios de los jugadores. Y cómo no, los gritos de la afición. Camino del cuarto de hora de esta segunda mitad, 3-0. Se antoja casi imposible para el Betis poder darle la vuelta al marcador. Ya vivió una situación parecida. Fue en casa ante el Valencia. Perdía 0-4. Atención a Takashi. ¡No! Y Antonio Adán sacó una mano prodigiosa para enviar a córner el disparo del japonés desde el balcón del área. Decíamos que el Betis ya vivió una situación similar ante el Valencia. Perdía 0-4 en casa y en 10 minutos se situó 3-4. Marcó 3 goles. El partido acabó 3-6. También hay que decirlo. Quinta ocasión de gol para el Eibar. Tan solo una llegada con cara y ojos del Real Betis Balompié. Ander Capa. Balón para Takashi Nui. Controla el japonés. Retrasa el cuero Dani García. Anaïs Arbilla. Y este para David Chunca. A punto estuvo Charles Díaz de ganar la posición. Javi García se ha situado como segundo central. Javi García y Jordi Amat, la pareja de centrales. Ha tenido que rehacer el dibujo. Atención, el Betis puede marcar el primero. ¡Qué ocasión! Desbarató Sergio León. El pase de Joaquín, medido, magnífico. En esta acción de contragolpe de primeras. Qué privilegio de balón le envió Joaquín a Sergio León. Y qué fallo tremendo del delantero de Palma del Río, que la temporada pasada convirtió un doblete en Ipurúa con Osasuna. Y hoy ha tenido las 2 oportunidades. El rostro lo dice todo, el rostro de Sergio León. Sergio León, que lleva 4 goles esta temporada. Si alguna cosa tiene el Betis este año, aparte de buen juego, sacando el balón desde atrás, es un alma irreductible. Va por los partidos y arriesga hasta el final. Por lo que el espectáculo está asegurado. Va a entrar Toni Sanabria. Se retira Joaquín, que ha dado una última asistencia de lujo. Jugador muy querido, ovacionado por la afición de Ipurúa. Por su carácter, por su clase, por todo en conjunto. Fenómeno.
Joaquín. Ha entrado Toni Sanabria. Vamos a ver cómo recompone el dibujo Quique Setién. Y Villarejo intentaba sacar el balón para Sergi Enric. La versión de Jordi Amat recupera de nuevo el Real Betis, que juega con inferioridad numérica desde el 57 por la expulsión de Aissa Mandi. Jugando Andrés Guardado en corto para Javi García. Este con Jordi Amat. Con problemas ante la presión de Villarejo, retrasando el cuero para Antonio Adán. Y Antonio Adán con Javi García. Vemos a Javi García de central con Jordi Amat. Banda derecha Antonio Barragán. Banda izquierda Durmisi. Andrés Guardado, que pierde el balón y que comete falta. Y verá cartulina amarilla. El Eibar está rápido. El Eibar está enchufadísimo. Está intenso el 11 armero, que no perdona cualquier despiste, lo aprovecha. Y cualquier imprecisión caza el balón. La falta clara de Guardado, cartulina amarilla. Falta sobre Charles Díaz. Superado el cuarto de hora de esta segunda mitad en Ipurúa, 3-0. Intenta la acción de primera, pase orientado de Villarejo. No le salió bien la acción, la jugada. Recupera Gonzalo Escalante, retrasando el cuero para Pablo Oliveira. Y este todavía más atrás para Marko Dimitrovic, que golpea con pierna izquierda un balón profundo que se pierde fuera del terreno de juego. Balón de nuevo para el Betis. El mejor partido del Eibar, sin duda, en casa. Ha vuelto a recuperar la imagen que ofreció la temporada pasada de equipo intenso, eléctrico, presionando, incansable, rápido, veloz. Rechazando a Naixar Villa. Baja rápidamente y Villarejo a ayudar en la presión a Ander Capa. La acción de ataque, intentaba dibujar el pase Andrés Guardado. Lo dibujó, pero lo intuyó bien Pablo Oliveira para rechazar el balón. Recupera de nuevo el Betis jugando el conjunto verde y blanco. Superado el cuarto de hora de esta segunda mitad. Camino del 20. 3-0. Gana el Eibar. Javi García intentaba encontrar a Toni Sanabria, que forma dupla atacante con Sergio León. El andaluz por detrás del paraguayo. Antonio Barragán puso el pie, envió el balón fuera del terreno de juego. Recupera de nuevo el Eibar. Este está Kashinui. Pedía calma Sergi Enric. El marcador sonríe. El partido hace bajada para los intereses del Eibar. Kashinui ponía al centro el rechace a pies de Villarejo. Lo dejó muerto Risa Durmisi, se equivocó. Evitó que el balón no se perdiera por línea de fondo que favorecía al Betis, y el rechace lo dejó corto. Vemos de nuevo el error de Risa Durmisi, que dio una asistencia sin querer. Ivy el control y le faltó puntería para finalizar su disparo cruzado. Se perdió a la derecha de la portería de Antonio Adán. Nuevo error defensivo del Real Betis Balompié. Atención a Toni Sanabria. Llegó oportuno. Le robó el balón en el último suspiro Pablo Oliveira. Buena asistencia de Sergio León, pero Pablo Oliveira estuvo de cirujano. Veamos con qué precisión le acabó robando el balón a Toni Sanabria, que ya estaba preparado para engatillar el pistolero paraguayo. La falta que comete Risa Durmisi. Toni Sanabria, que lleva 7 goles esta temporada. Jugando Ander Capa. La posesión de balón que no te garantiza la victoria. El ejemplo es claro en el partido de hoy. 37% para el Eibar, más del 60% para el Betis.
Marcador 3-0 para el Eibar. Takashi Inui va a poner el balón en juego en este saque de esquina desde la derecha. Vamos. Los marcajes, Camarasa se ocupa de Oliveira, primer palo. Rechazó de cabeza Fabián Ruiz, recuperando undercap al de Portugalete. Balón para Takashi Inui. Buena presión de Sergio León, balón de nuevo para los intereses del Eibar. Undercapa va a poner el balón en juego. Atención, Undercapa pone este centro, segundo palo. Se paseó. Antonio Adán dejó pasar el cuero. Antonio Barragán busca el pase largo, profundo para que lo pelee Sergio León. Anaix Arvilla anduvo rápido al cruce. Recuperó el balón. Juega para David Junca. Este para Takashi Inui. Retrasando para Gonzalo Escalante. Más atrás para Anaix Arvilla. El ex del Real Club Deportivo Español. Escalante. Eso, hostia, decía Mendilibar en el banquillo del Eibar, tocando. Undercapa no puede llegar a este balón. Risa Durmisi lo rechaza. De cabeza Paulo Oliveira. Buena presión en la ayuda de Sergi Enric. El tanque de Ciutadella vuelve de nuevo por sus fueros. David Junca. Balón para Dani García. Takashi Inui. Toca y toca el Eibar. Y el Betis, que persigue el balón, intenta recuperarlo, pero el Eibar está ejecutando a las mil maravillas su plan, su guión. Se retira Gonzalo Escalante, el autor del segundo gol. Va a entrar Joan Jordán, el catalán, el ex del Real Club Deportivo Español. También lo hace Budebuz para el Betis, el argelino. Cambio en las filas verde y blancas, cambio en las filas azulgranas. David Junca, que pone este centro. El taconazo de Charles Díaz, intentaba encontrar a Sergi Enric. Antonio Adán, que envía este balón largo. Riyad Budebuz, el argelino, el ex del Montpellier, que entra en el cuadro verde y blanco. A por todas. A tumba abierta el Betis. Con Sergio León, con Toni Sanabria y con Riyad Budebuz. En el centro del campo se ha colocado el argelino, pero es un jugador con enorme llegada. Atención a Undercapa por banda derecha. El costado pone el balón para Ibi. El remate y el cuarto de Charles Díaz. ¡Golazo del brasilero! Para marcar su doblete en este partido. Marcó Charles Díaz. Ahora sí que sí. Si es que el partido ya no estaba finiquitado, que sí lo estaba. Este cuarto gol acaba de hundir la nave verde y blanca. Undercapa para Ibi Alejo, el centro del vallisoletano, deja pasar el balón Sergi Enric. Y Charles Díaz, a bocajarro, a quemarropa, suelta un remate con pierna derecha que supera a Antonio Adán. 4-0. Ianotoyo, partiduko laugarrena, Donegia, Berriro Díaz!
La expresión genuina de José Luis Mendilibar, del técnico de Zaldívar, del vizcaíno. Tras el gol de Charles Díaz. Lo dice todo. 4-0. Un Eibar que tenía como cuenta pendiente o asignatura pendiente el gol. Hoy se está dando un festín. El rostro de Quique Setién no es de resignación, sino es de enfado monumental. Al Betis le ha pasado por encima una apisonadora llamada Eibar, que vuelve de nuevo a la carga por banda derecha. Ander Capa, Joan Jordán, toca y toca el Eibar. El conjunto armero que va a conseguir 3 puntos importantísimos. Segunda victoria en casa del equipo de José Luis Mendilibar. Iván Alejo. Ibi pone de nuevo el centro. Atención, que busca el quinto. Charles Díaz. A punto estuvo, sin querer, porque buscaba el taconazo para Sergi Enric. Le quedó el balón como si fuera un autopase. Y buscó la media vuelta recuperando el cuero Dani García. El disparo desviado a la derecha de la portería de Antonio Adán. De Sergi Enric. Se divierte la afición armera con este marcador. Pero sobre todo con el partido que está realizando sus jugadores. El guión perfecto para un Eibar que ha superado en todas las líneas al Real Betis, que todavía se está preguntando qué le ha faltado, y va a encontrar muchas respuestas. ¿Qué le ha faltado en el partido de hoy? Precisión en la salida, poder superar, porque se le ha atragantado la presión asfixiante del Eibar. Le ha faltado precisión, le ha faltado velocidad de balón, le ha faltado intensidad para igualar la que está poniendo el Eibar sobre el césped de Ipurúa. Precisión en las oportunidades, efectividad en las oportunidades que ha tenido Sergio León, que podían haber recortado diferencias en el marcador. Recordemos que el Betis está jugando con inferioridad numérica por la expulsión de Aissa Mandi en el 57. Balón profundo que buscaba Andrés Guardado. Risa Durmisi, perdón, para banda izquierda. Llegaba el danés. Marko Dimitrovic rechazó el balón. Un cuarto de hora por delante todavía para el Eibar de acabar con un resultado más contundente todavía, que le sirva como una inyección de adrenalina de cara a las próximas jornadas. Un chute de moral sin precedentes para el Eibar. 4-0. Está derrotando al Real Betis Balompié. Cabe decir que el Betis no gana en el campo del Eibar desde el año 89, cuando se impuso por 1-3. Desde el año 89 que no gana el Betis en el campo del Eibar. Se retira Iván Alejo, Ibi, y deja su posición al dorsal número 11, Rubén Peña, el de Ávila. El ex del Leganés. Entra al terreno de juego jugando Andrés Guardado. Superada ya la media hora de juego de esta segunda mitad. Balón al espacio para Sergio León. Gran acción.
pero no consigue superar a un David Junca, aunque se queja el de Palma del Río de haber recibido entrada en falta que el colegiado no apreció. El centro peligrosísimo de Rubén Peña por banda derecha, a punto estuvo de llegar Sergi Enric. Sonríe el tanque de Ciutadella, el mallorquín. Javi García, Andrés Guardado y Fabián Ruiz. Juega de nuevo el mexicano. Andrés Guardado. Guardando el balón para Budebus. En corto el argelino, en banda izquierda para Risa Durmisi. Difícil afrontar este último cuarto de hora con un 4-0 y en inferioridad numérica. Mentalmente tiene que ser un hándicap difícil de superar. Jugando David Junca para el Eibar. Auténtica moral. Vuela con este marcador el conjunto guipuzcoano. El Betis se hace pequeño con un 4-0 en contra. Jugando Jordi Amat. El central catalán se apoya en corto con Javi García, que tras la expulsión de Aissa Mandis ha situado en el eje de la defensa. Andrés Guardado retrasando el balón para Antonio Adán. El Betis se defiende, se protege con el balón, no tiene otra, e intenta con estos balones largos profundizar, a ver si encuentra vía de gol para Toni Sanabria o Sergio León. Todavía 10 minutos por delante. David Junca. El Eibar, que tampoco quiere hacer sangre del rival, que está con inferioridad numérica. Jugando Joan Jordán. Joan Jordán para Ander Capa. De nuevo para el Elche blanquiazul. Oxigenando el juego para Takashi Nui. Pide unas manos. Da la ley de la ventaja al colegiado. Juega de nuevo Takashi Nui. Se avanza un poco el balón, pero lo controla. Balón para David Junca. Atrás, Anaïs Villa. David Junca. Pone un balón profundo. Llega a pies de Rubén Peña. Pisando el área. No es el de Portugalete quien sirve para Sergi Enric, que marca la manita. No perdona el tanque mallorquín. Manita del Eibar al Real Betis. Lo celebra la afición. Armera levantando la mano y moviéndola, señalando con los 5 dedos la manita a los 5 goles. Gol de Sergi Enric, 5-0. Ander Capa pedía el balón en banda derecha, lo recibe el de Portugalete. Balón atrás, a placer para que Sergi Enric, solo, libre de marca, llegaba tarde Andrés Guardado, fusile Antonio Adán. Correctivo severo para el Betis. Y Sergi Enric, que abandona el terreno de juego, es sustituido. Recibe la ovación del público, de su afición, y entra Quique García. Tres goles ya lleva anotados esta temporada Sergi Enric. Si le conceden los 2 de hoy, y va a ser que sí, la Liga de Fútbol Profesional. Y veíamos el rótulo de los goleadores. Le concede el primer gol en una acción donde tocó el balón Jordi Amat. Fue el último en tocar, desviando la trayectoria, pero la Liga de Fútbol Profesional y el colegiado en su acta, el señor José Luis González, el rostro de Quique Setién lo dice todo. Ya era de enfado,
ahora ya es de esta mezcla de resignación y enfado a la vez, de desesperación un poco, de no entender, o mejor dicho, de entender lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego. Responsable, evidentemente, también. Parte importante de responsabilidad de este 5-0 recae en Quique Setién. Su equipo no ha sabido cómo desconectar a un Eibar que con su presión asfixiante ha atragantado y asfixiado al conjunto verde y blanco. Y desde el 57, prácticamente desde el cuarto de hora de la segunda mitad, juega con inferioridad numérica por la expulsión de Aissa Mandi. Y el Eibar continúa lo suyo, buscando otro gol que sería la media docena. Muy doloroso, ya es el marcador para el Real Betis, que apenas tiene opción de poder llegar con peligro a la portería contraria. A 7 para el 90. Jugando a Naich Villa. Balón para Joan Jordan. El catalán desplazando el ex del Real Club Deportivo Español para Ander Capa. Ponía este balón de nuevo en el corazón del área, rechazando a Andrés Guardado, y falta sobre el mexicano. El Betis, que tan solo había recibido más de 4 goles el día del Valencia, que perdió 3-6. Recibió 4 goles de la Real Sociedad, el Anoeta, partido que finalizó con empate a 4. Recibió 4, pero marcó 4. Sacó un punto. Pero es el correctivo más severo que está recibiendo el Betis. La diferencia de goles. Porque ante el Valencia perdió 3-6. Fueron 3 de diferencia. Hoy son 5. La hecatombe verde y blanca. El naufragio andaluz. Y juega el Betis por banda derecha. Apareciendo y recortando en buena acción. Había aparecido el recién entrado por Serge Enrique, el dorsal número 24 del conjunto azulgrana. Joan Jordan, que bien recortó y marchó. No ha sustituido a Serge Enrique, sino a Gonzalo Escalente. Joan Jordan. Quique García ha sido quien ha sustituido a Serge Enrique. Jugando el Eibar a falta de 5 para el 90, teniendo el balón, sin querer hacer más sangre, no siendo tan directo hacia la portería de Antonio Adán. Juega con superioridad numérica. Si se presenta la ocasión, no la desaprovechará, pero tampoco es un ataque en tromba del conjunto armero, sabiendo que juega con superioridad numérica. No lo hace. La ventaja de 5-0 ya es muy contundente. Javi García, Andrés Guardado, Toni Sanabria. Intenta el Betis sacar este balón. Lo acaba sacando Fabián Ruiz. Jugando para Toni Sanabria. Este en banda izquierda para Sergio León. Sergio León para Andrés Guardado. Cambio de orientación. Banda derecha para Antonio Barragán. Toca y toca el Betis. Se defiende con el balón. Se protege con él Javi García. Jordi Amat de nuevo para Javi García, dejando que los segundos corran, que el cronómetro avance, que se llegue cuanto antes al final del partido, deben pensar los jugadores verde y blancos. La línea de presión de Eibar alta de nuevo, e intentando evitar que el Betis pueda salir con el balón. Buen recorte de Fabián Ruiz,
Conecta con Andrés Guardado, que acaba perdiendo el balón ante la presión de Joan Jordan. Atención al ataque del Betis. Budebut, balón para Sergio León, pisa el área, busca el recorte, el disparo, taponó Oliveira. No es la noche de Sergio León. Y eso que la temporada pasada con Osasuna marcó doblete aquí en Ipurúa. Hizo un doblete. Pero esta noche es completamente diferente. Javi García para Antonio Barragán, evitando que el balón se pierda por línea de banda. El gallego, pero recupera de nuevo el Eibar. Amo y señor del partido desde el minuto 1 hasta el minuto 90 va a ser. Balón profundo, Javi García gana la partida, aparece Andrés Guardado, Jordi Amat para Fabián Ruiz, toca el Betis, que intentará marcar. Algún gol, porque si no lo consigue será la segunda salida consecutiva que se quede sin marcar. Tony Sanabria recuperando el balón, jugando para Sergio León, taconazo. Budebuz intentaba una acción de fantasía que no le salió bien y que la gradería lo recibió, como habrán podido escuchar. Quique Setién, que le pide a su ayudante, a Eder Sarabia, que le deje ver este naufragio sevillano en Guipúzcoa, en tierras guipuzcoanas, en Eibar. 5-0 pierde el Betis. Jordi Amat retrasa el balón para Antonio Adán. A falta de menos de un minuto para llegar al 90, vamos a ver si el colegiado añade tiempo extra o si bien, viendo la desventaja, mejor dicho, el marcador, que el equipo que está 5 abajo juega con inferioridad numérica, señala al final del partido en el minuto 90. Balón para Antonio Adán. Javi García le devuelve el cuero al cancerbero madrileño, que lo envía fuera del terreno de juego. Habrá saque de banda favorable al Eibar. Esta es la acción del 4-0 de Charles Díaz, el brasileño, y este el 5-0 de Sergi Enrique. La cara de Tony Sanabria y la de Sergio León expresiva. Jordi Amat. 2 minutos y este es Antonio Adán. Muchos de ellos quisieran fundirse, desaparecer del césped de Ipurúa tras la tormenta, la tempestad. Que se los ha llevado por delante, jugando Ander Capa. Balón para Takashi y de nuevo en corto para Ander Capa. Decíamos que el Betis no gana desde el año 89. En aquella ocasión ganó 1-3. Desde aquella victoria, 4 empates y 2 derrotas del Betis en sus visitas a Ipurúa. Habrá que añadir una derrota más. Serán 4 empates y 3 derrotas. Y esta muy dolorosa la de hoy. Canta Ipurúa. A menos de un minuto para llegar al final del encuentro. El Eibar, como si fuera un pacto de caballeros. Un pacto no escrito, pero que de lo que se trata es de no humillar al rival. Y el Eibar, con un 5-0, es consciente, jugando con superioridad numérica, que no hace falta, esperando que el cronómetro vaya avanzando, que los segundos se acerquen ya al final del partido, moviendo el balón de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y el colegiado
el señor José Luis González, que señala el final del encuentro. Victoria inapelable, incontestable del Eibar. Atención a los nervios. Eder Sarabia, el ayudante de Quique Setién, le recrimina a Charles Díaz la actuación de los jugadores del Eibar en el tramo final de partido. No lo entendió Eder Sarabia, que lo que buscaban los jugadores, vemos a Charles Díaz conversar con el árbitro, que lo que buscaban era tener el balón, congelarlo para no hacer más sangre de este marcador en contra. Y vamos a escuchar tiempo para protagonistas. Los jugadores del Eibar. Será Joaquín. Parece que no se están bien los partidos fuera de casa. No, la verdad que llevamos una racha negativa y la verdad que bueno, que en los últimos partidos no hemos sido un equipo que hayamos entrado bien en los partidos. Nos hemos encontrado con esos 2 goles en la primera parte que nos ha costado mucho el partido, nos ha costado mucho el poder tener iniciativa y bueno, afrontar el partido de alguna manera, pero bueno, sabíamos que era un campo difícil, no hemos sabido pues bueno, afrontarlo y bueno, hay que pensar en el siguiente. Tú cumplías tu partido 250 como verde y blanco, la verdad que bueno, no es el mejor momento para celebrarlo. No ha sido un buen debut para sumar números. Bueno, afortunadamente, bueno, queda mucho, tenemos un partido el sábado importantísimo en casa y bueno, hay que intentar de ser positivo y sumar el próximo partido. Ha habido algunas acciones polémicas, tú que sobre todo sueles ser bastante directo con los árbitros, la expulsión también, no sé cómo lo has visto desde el terreno de juego. Perdón. Ha habido algunas acciones polémicas, tú sueles ser muy directo con los árbitros y también sobre todo la expulsión, no sé cómo lo has visto desde el terreno de juego. Sí, bueno, yo estaba hablando con él porque he visto que era fuera del área, pero bueno, ya te digo que tampoco lo he visto muy clara. Y bueno, son decisiones que bueno, que ya con 2-0 pues te marcan el tercero de penalti y te quedas con un hombre menos, y en un campo así donde ellos pues es un equipo muy agresivo, cuesta mucho trabajo. Pero vamos, yo creo que ha sido, nosotros hemos tenido mucha culpa del resultado porque no hemos sabido controlar esos balones que ellos son buenos colgándolo en el área, y veníamos trabajando durante toda la semana en esos aspectos, pero bueno, sabemos que bueno, que ellos la tienen y la meten para adentro. Pues muchas gracias, Joaquín, y ánimo. A vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Joaquín, el capitán del Betis, y ahora mismo me encuentro con Sergi Enrich, el jugador del Eibar. Bueno, Sergi, la verdad que habéis conseguido la manita hoy aquí, os hacía falta. La cara lo dice todo, estamos muy contentos, muy felices, merecíamos una victoria así, para coger confianza, venimos trabajando muy bien, tenemos un grupo increíble y también por esta afición, ¿no? que se merecía una victoria. Hoy has hecho doblete, además, ¿estás contento? Bueno, lo más importante era ganar, era crucial los 3 puntos hoy, viene el partido muy importante, lo sabemos, y tenemos que puntuar porque después la liga es muy competitiva y cuesta mucho puntuar, ¿no? Y aquí en casa sobre todo. José Luis Mendilibar os pedía que fueseis agresivos, que volvieseis a tener confianza, lo habéis conseguido hoy. Yo creo que se ha visto un Eibar parecido a estas temporadas, que es lo que queríamos, apretar arriba, ganar segundas jugadas, centros en el área y bueno, creo que en líneas generales hemos hecho un gran partido. Pues sí, Sergi, bueno, pues muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Y ahí teníamos las palabras de Sergi Enrich, el jugador del Eibar, que se va muy contento por este doblete que ha conseguido hoy aquí y la manita que se llevan. El tanque mallorquín, 2 goles de Sergi Enrich, que sin duda saben a gloria para el jugador de Ciutadella. 5-0, el Eibar que respira un poquito más, deja la situación de puestos de descenso 4 puntos atrás, y el Real Betis que sigue sin levantar la cabeza fuera de casa. Tan solo ha sumado una victoria, hoy cayó de forma estrepitosa ante el Eibar. Joaquín ya decía, pasar página, próximo partido ante el Girona, buscará reaccionar el 11 de Quique Setién. Esto fue todo desde Ipurúa, esperemos que se hayan divertido, que acaben de pasar muy buena noche.